Hola amigos de Perio MX, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día o tarde, depende de la hora en la que nos estén viendo. Si nos están escuchando desde YouTube, saludos, y desde Spotify también. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en YouTube y en Facebook Live. Recuerden que pueden estar interactuando con nosotros acá abajo en los comentarios. Se contestarán al final del webinar. Este día estamos muy contentos porque tenemos a un doctor de casa, un doctor especial. Es el doctor Roberto Lima, que es especialista en prótesis bucal e implantología de parte de la UNAM. Tiene un certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial y es profesor de la especialidad de prótesis bucal e implantología en la UNAM. También estamos con el doctor Carlos Monteagudo. Le voy a pasar el micrófono en este momento al doctor Carlos. Adelante, doctor. Hola amigos todos, seguidores de Perio MX, muchísimas gracias por estar acá. Es un honor para mí el poder estar con ustedes compartiendo en este webinar y presentar a un gran amigo y un gran colega, el doctor Roberto Lima. Doctor Roberto, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con todos ustedes y pues muy contento, como dijo la doctora Ara, estamos en casa. Gracias por la invitación a participar en este pequeño webinar de un tema que pues, ha generado un poquito de controversia y para poder compartir con todos nuestros amigos dentro de las diferentes plataformas acerca de este tema y bueno, ir platicando y tener un poquito de la idea y de todo lo que conlleva todo hablar de este gran tema que es de lesiones cariosas. Sí, y Lesiones lesiones cervicales. cervicales y en relación a recesiones gingivales. Y agradeciéndote, doctor Roberto, por tu presencia y también dando la primicia de que todas las personas que estén conectadas ahorita en este webinar van a tener media beca para estar en el curso presencial que darás de aislamiento para el manejo de lesiones cervicales. En este momento, la verdad es que agradecemos toda tu generosidad, así que las personas que están interesadas en este curso, pues bienvenidos, los Perio MX members también. Y bueno, doctor Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, y los micrófonos son tuyos. Y bueno, pues esto va a ser un gran adelanto para el curso que tendremos presencial en Ciudad de México en un par de semanas, ¿verdad? Así es. Así es, y pues bueno, contento de poder estar de nuevo aquí de vuelta con todos ustedes y pues bueno, vamos a empezar y vamos a ir platicando un poquito también de lo que vamos a ir viendo en nuestro curso presencial. Adelante, doctor. Un abrazo y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un verdadero placer estar aquí en la plataforma de Perio MX. Obviamente, muchos ya saben que obviamente el doctor Carlos Monteagudo y yo somos socios ya desde hace varios años. Y pues siempre es a veces un poquito muy bien, muy grato compartir todo este espacio con él, porque a veces es difícil, ¿no? Dadas las actividades que el doctor tiene, que yo tengo, y pues bueno, contento regresando de unas felices vacaciones y pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema que es la selección del material restaurativo para lesiones cervicales, ¿ok? Que para mí es un tema de mucha controversia, mucha relevancia. En gran parte de los clínicos, puedo decirles que mal orientado, mal manejado por cómo a veces abordamos o cómo nosotros nos enfrentamos a la situación clínica, ¿ok? Entonces, lo más importante cuando nosotros nos enfrentamos a una lesión cervical o con la presencia de una recesión incluso, ¿ok? Es preguntarnos lo siguiente, ¿ok? ¿Cómo estamos llevando a cabo o cuál sería la etiología de esta parte cervical? ¿Ok? ¿Cuál sería esa pequeña etiología de esa parte, de esa lesión cervical? ¿Ok? Podemos saber que hay muchas cosas que son obviamente multifactoriales, ¿ok? Que ahorita voy a nombrar algunas de ellas. Y generalmente muchas veces de estas partes, pues muchas cosas son mecánicas, muchas cosas son ocasionadas, algunas no, algunas
prácticamente puedan ser por una cuestión anatómica, como por la presencia de frenillos, ¿ok? Entonces, pero sí es importante a veces poder saber o poder determinar toda esta situación. Y uno de los grandes errores que yo veo como clínico que nosotros nos enfrentamos es que cuando tenemos una exposición a nivel radicular, ¿ok? O que a veces tenemos ya alguna lesión cervical con algún socavado, que a veces existe la presencia ya de una lesión cariosa activa, nosotros lo que queremos es primero pensar en la parte restaurativa, sin pensar obviamente en esto que estoy colocando aquí, que es la etiología. ¿Por qué está presente esa recesión? ¿Por qué está presente esa lesión cervical? ¿Ok? Entonces, antes de pensar en la parte restaurativa, debemos de tomarnos el tiempo para podernos enfocar un poquito a esta parte de la etiología, ¿no? Que para mí es parte fundamental. Y dentro de la etiología podemos hablar muchas cosas que son importantes, ¿no? El cepillado traumático, que puede obviamente ocasionar parte de la recesión de una exposición radicular o la parte de la recesión cervical, o que a veces puede ocasionar ya algún pequeño socavado, ¿ok? Que a veces parecemos incrédulos que esta parte del cepillado traumático pues es algo inusual y no, efectivamente, es algo muy frecuente que se presenta muy seguido y que a veces no logramos identificarlo nosotros como clínicos, ¿no? Yo tengo la fortuna de estar en conjunto con el doctor, a veces Carlos, trabajando muy de la mano y llevar a cabo o darme cuenta de poder identificar cuando existe la presencia de este cepillado traumático, que a veces, pues obviamente, ya cuando los pacientes llegan a la parte de rehabilitación, pues bueno, ya en conjunto podemos identificar esta parte y cómo poderlo llevar a cabo, cómo poder llevar a cabo esa modificación de ese cepillado, ¿no? Que para muchos digo, no me voy a meter de lleno a hablar de qué tipo de cepillo y eso, porque pues a mí no me compete, digo, obviamente tengo conocimiento, pero eso yo me imagino que ya el doctor en algún punto, en algún momento, en algún otro webinar, lo compartirá ya a mayor profundidad o un poquito de mayor tema, ¿ok? Y la invasión del espacio biológico, que aquí quiero compartirles, les voy a compartir un poquito acerca, unas imágenes que ahorita las voy a acabar de poner. ¿Cómo podemos invadir ese espacio biológico? A veces tenemos ya la exposición de recesiones gingivales, tenemos la exposición de prácticamente una lesión cervical. ¿Y esto por qué se puede llevar a cabo? Pues por lo siguiente, hoy en día es muy frecuente ver este tipo de situaciones en la parte cervical, ¿ok? Entonces, ¿como cuáles? Miren, les voy a mostrar a continuación este caso. Denme un segundito. Aquí. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Miren, hoy nos enfrentamos a esto, ¿ok? Esto es más de lo común, ¿ok? ¿Por qué razón? Hoy creo que el uso de, o más bien, la colocación de restauraciones, de carillas, que desgraciadamente nos enfrentamos mucho a esto hoy en día, a curso, a mala información, a malos conocimientos transmitidos, ¿ok? Y que no sabemos dónde debemos de llevar a cabo una preparación, ¿ok? O la vieja escuela, ¿no? Que incluso a muchos de nosotros nos tocó, ¿no? De, hey, prepara subgingival para que puedas tener una restauración lo más estética, lo más natural, ¿no? Hoy en día no necesitamos, todas nuestras preparaciones tienen que ser a nivel supra o a nivel equigingival para evitar esto, evitar esta situación. Mira, este caso, obviamente, ¿por qué está la presencia? Colocación de carillas, ¿ok? Recesión gingival, exposición cervical, algunas podemos ver que ya existe la posibilidad, o más bien ya existe la presencia de un socavado. ¿Y eso por qué existe? Pues porque obviamente son
preparaciones que en su momento invadieron ese espacio biológico y con el paso del tiempo, obviamente, el tejido se empieza a manifestar y tenemos esta recesión gingival. ¿Okay? O una parte ya, o incluso alguna lesión cervical, que no debería decir, que no debería de estar presente. Entonces, esto les digo, desgraciadamente hoy en día es muy común encontrar estos casos. ¿Por qué? Porque no sé preparar, porque no sé hacer un manejo de tejidos adecuado, ¿ok? E incluso desde un composite, o sea, si yo voy a colocar una resina en la parte cervical o muy cerca de la parte cervical, ¿cómo tengo que preparar? ¿Ok? Por eso siempre les digo, cuando ustedes quieran tomar un curso de actualización, capacitación, les digo, prepárense, verifiquen que las personas con las cuales están tomando la capacitación, pues tengan todos los conocimientos para evitar que lleguen a este punto, ¿no? Entonces, mira, entonces nadie quisiera que nos pasara esto. Incluso yo les digo, ¿no? A mí en su momento me llegó a pasar, porque pues, la inexperiencia de preparar más allá o invadir ese espacio del surco me llevó a esto, ¿no? A que años después de la rehabilitación me encuentro con esto. Y obviamente para poder resolver esto, pues ya influyen muchas cosas, ¿no? De probablemente ver la posibilidad de cómo cubrirlo, cambiar obviamente las restauraciones, que bueno, eso ya es un tema muy interesante de cómo nosotros lo podamos llevar a cabo ahí. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con la invasión del espacio biológico, ¿no? Que pueda yo tener presente esa situación de la exposición cervical, ¿ok? Las zonas anatómicas a veces pueden estar fuera de la cuestión meramente restaurativa, pero bueno, identificar la presencia de los frenillos bucales, como vemos la fotografía ahí, pues obviamente una presencia de un frenillo en una posición no óptima más alta me puede llevar a esto, ¿no? A tener prácticamente la exposición cervical o tener una lesión cervical producida por obviamente la presencia del frenillo. Entonces, que esto, pues obviamente la etiología, pues obviamente es identificarlo y probablemente en algunos casos, pues hacer la remoción o la remoción de este frenillo, ¿ok? Esta parte de la utilización de los piercing, también hemos tenido pacientes que nos hemos encontrado con estas situaciones, ¿no? Con situaciones en las cuales, pues el piercing a veces puede llegar a incluso, créanme que la exposición o la parte cervical o una lesión cervical, créanme que es lo de menos que hemos llegado a ver. Incluso, desgraciadamente, pacientes que a veces traen el piercing nos hemos enfrentado a que, pues bueno, tenemos que a veces hacer pensar en extracción e implante porque ya por el piercing tuvo ya la presencia de una fractura. ¿Ok? ¿Ok? Y la otra que, bueno, es un tema también muy interesante, que esto ya me desviaría del tema del día de hoy, que es el trauma por oclusión, ¿no? De cómo poder identificar cuando tengo un trauma por oclusión. Generalmente, pues hoy en día hablar de trauma por oclusión puede ser incluso desde la colocación de una restauración mal ajustada, la malposición dentaria, ¿ok? Entonces, todo eso también puede desencadenar en la presencia de una lesión cervical, ¿no? ¿Y cómo puedo yo tratarla? Yo siempre les digo algo muy interesante, ¿ok? En la mayoría de los casos, cuando yo tengo una situación cervical, ¿ok? Siempre uno lo que piensa como clínico, te voy a poner una restauración, una resina y asunto arreglado. El paciente está con hipersensibilidad, al ponerle ya el protocolo adhesivo puede ya prácticamente desaparecer. Sí, el problema, lo de menos creo puede ser el manejo de la hipersensibilidad, que puede ser un tema multifactorial de cómo podemos hacer el abordaje del problema de hipersensibilidad. Pero el problema restaurativo, les digo, es a lo que verdaderamente nos enfrentamos y a lo que quiero yo tocar el tema de qué podemos hacer aquí. ¿Ok? Ahora, en la parte restaurativa, cuando nosotros vamos a hablar de la parte de restaurar una lesión cervical, o si le quieren llamar una clase 5, ¿ok? Lo importante es saber esto, ¿ok? Voy a hacer una cobertura. ¿Cuándo puedo hacer una cobertura total o cuándo debo de hacer una cobertura parcial? ¿Ok?
Antes de llegar a esto, doctores, antes de llegar a esto, voy a llegar a hablar de esto primero, ¿ok? Yo antes de tener en la cabeza de que voy a colocar un composite, un material de ionómero, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, yo tengo que plantear esta situación. Yo antes de cuando tengo una lesión cervical, que a lo mejor no hay una lesión cariosa activa, ¿ok? Me enfrento a esto, ¿ok? Para mí, lo ideal es primero pensar en un procedimiento quirúrgico, o sea, si se puede hacer una cobertura, ya sea con algún injerto desplazado coronal, algún injerto de tejido conectivo, esa para mí es mi primera opción, ¿ok? La parte de la restauración vendría a una fase secundaria, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Por qué una fase secundaria? Porque la fase secundaria a veces va, o prácticamente esa restauración a veces pues va a optar cuando ya prácticamente tengo una lesión cervical que a lo mejor quirúrgicamente no se pueda cubrir, ¿no? Y sería como mi última alternativa hablar de una parte restaurativa, ¿ok? A veces, voy a regresar un momento, a veces yo me voy a encontrar con esto, que a veces yo hablando restaurativamente, pues a veces voy a hacer la cobertura total con un material restaurativo cuando prácticamente yo ya no tenga posibilidad, de hacer un procedimiento quirúrgico, ¿ok? Pero entonces, si yo voy a hacer un procedimiento quirúrgico, hay veces o existe la posibilidad de que yo pueda hacer un recubrimiento parcial con un material restaurativo como una resina o un ionómero, que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Entonces, ¿por qué parcial? Porque bueno, aquí lo importante cuando yo tengo una lesión cervical es identificar dónde está la unión cemento-esmalte, ¿ok? Que es mi límite para a lo mejor yo hablar restaurativamente de cómo puedo yo trabajar o colocar un material restaurativo. Porque si yo me voy más allá de esa unión cemento-esmalte, entonces, pues obviamente ya a lo mejor la cobertura con algo quirúrgico, pues no va a poder ser posible. ¿Ok? Entonces, muchas veces de los casos que hemos hecho con el doctor Carlos Monteagudo, pues es esto, hacer una cobertura parcial para después, en su momento, hacer una cobertura o una parte quirúrgica. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Entonces, casos como estos, en los cuales les digo, es muy importante. Desgraciadamente y tristemente nos enfrentamos mucho, doctores, nos enfrentamos mucho a la parte en que hoy es una tristeza siempre que cuando llegan pacientes con esta parte, ¿no? Con la parte de, doctor, viene un paciente y me encuentro con resinas, ¿ok? Con resinas que probablemente, aparte de que están mal colocadas, una técnica mal pulida, ¿ok? Entonces, que probablemente pudieron ser dientes que a lo mejor no eran o no necesitaban ser tratados restaurativamente, ¿ok? Al 100%. Podríamos haber tratado a lo mejor un cubrimiento parcial con la restauración y un cubrimiento quirúrgico. Para mí ese es mi ideal de poder trabajar una lesión cervical. ¿Ok? Entonces, para poderlo trabajar de esa manera. Si se puede trabajar al 100% quirúrgica, mucho mejor. ¿Ok? Yo en la medida en la medida de lo menos posible trato de no, o más bien no hago esto, a menos de cuando ya tenga yo una recesión ya demasiado grande, ¿ok? Que ya no pueda ser cubierta quirúrgicamente, pues entonces tendría que ver la manera, si es que también existe la presencia de una lesión cariosa activa, que tenga que socavar o que tenga que eliminarla, colocar un material restaurativo. Pero en la medida de lo menos posible trato de utilizar no tanto un material restaurativo, que ahorita vamos a platicar un poquito de materiales restaurativos. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que voy, que hoy tristemente nos encontramos que casos en los cuales el manejo pudo haber sido de una manera quirúrgica, pudiera haberse manifestado o pudiera haberse abordado de una manera totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo poder también identificar esto, o sea, creo que una de las partes en las cuales para todos los clínicos que nos cuesta trabajo es poder identificar las zonas o los límites de la parte de un diente o la parte anatómica de hasta dónde podría yo abarcar
una zona restaurativa, ¿no? Entonces siempre les digo, para mí la unión cemento-esmalte es como que el límite para poder restaurar tal vez de manera parcial, ¿no? Y a veces el clínico opta por, bueno, tengo una recesión, pongo composite o pongo otro material para poderla cubrir y asunto arreglado, ¿ok? Entonces, incluso muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, como problemas de, déjenme buscar la imagen, problemas ya con las exposiciones cervicales, es el problema de la hipersensibilidad, ¿no? De la hipersensibilidad posoperatoria, ¿no? Como estos, ¿no? Que, bueno, que podemos ver y que el paciente refiere problemas de hipersensibilidad, ¿ok? ¿Por qué? Pues obviamente porque tengo una exposición que pueda estar ya aparte incluso de la parte de la raíz expuesta y por ahí obviamente tenemos una parte sensible que pueda transmitir el problema de la hipersensibilidad. Ahora, el problema de la hipersensibilidad del manejo, pues sí conlleva, muchos de los clínicos tienen la idea de que obviamente si yo restauro, si yo hago la colocación de un composite, de una resina, con todo mi sistema adhesivo, pues obviamente ese problema de hipersensibilidad se revierte o desaparece. Y en gran parte, en muchos casos, suele suceder, suele pasar, ¿ok? Pero hoy los problemas, cuando yo tengo lesiones cervicales, muchas veces, también lo volvemos a decir, cuando son cubiertas, a lo mejor quirúrgicamente, ese problema de hipersensibilidad llega a revertir, ¿ok? Pero bueno, incluso muchas veces podemos llevar a cabo colocación de algunos agentes para manejar la hipersensibilidad, como desensibilizantes, algunas pastas que puedan ser remineralizantes, que ahorita platicaremos un poquito más acerca de ellos, en cuestión de nombres, marcas, de cómo podemos de cómo poderlos llevar a cabo de una manera pues más paliativa, ¿ok? Entonces, que el problema de la hipersensibilidad puede ser un problema que pueda ser totalmente reversible, ¿ok? Entonces, pero lleva tiempo también. Entonces, es importante que a veces podamos nosotros identificar o tener el problema de la hipersensibilidad y después ya bueno, o traten de ustedes de analizar como clínicos si puedo tener una cobertura de esa lesión cervical, no tanto restaurativa, ¿ok? Yo sé que muchos le están aquí presentes en la parte de la plática, pues esperando de que si voy a decir algo de la parte de las resinas. Si voy a hablar de resinas, con muchísimo gusto, ¿ok? Nada más que es importante que podamos identificar, ¿no? Porque si usamos resinas, usamos composites, ¿ok? Entonces, ahora, cuando yo tengo lesiones cervicales como estas, en las cuales tengo caries, obviamente activa, pues obviamente son caries o son lesiones que yo tengo que remover, ¿no? Y que obviamente que ahí, pues prácticamente a veces podríamos valorar si se puede cubrir o no. Hay veces que no vamos a poderlas cubrir de una manera quirúrgica y que hay veces que solamente con la parte restaurativa, ¿no? Entonces, pero yo a lo que voy y a lo que quiero crear un poquito de conciencia con todos los que están ahorita hoy prácticamente viendo, es que prácticamente pues, siempre trabajamos de la mano o con la interconsulta con el periodoncista, ¿ok? Hay veces que yo sé que el periodoncista, o hay veces que yo conozco que tenemos muchos clínicos muy buenos y que prácticamente ellos hacen toda la parte también quirúrgica, pues puedan identificar esta parte, ¿ok? Entonces, si yo voy a hacer una remoción de esta caries activa, aquí hay otro punto bien importante y que es hacia donde va a ir enfocado en nuestro curso, ¿ok? Entonces, ¿cómo poder manejar una lesión cervical que pueda ser prácticamente activa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente siempre yo les digo que la parte, doctores, que la parte de restaurativa, cuando nosotros vamos a hablar de composites, esto para nosotros ha sido una especie, un manejo, pues hasta cierto punto un poquito complejo, porque el trabajar lesiones cervicales con la parte restaurativa y la parte quirúrgica, créanme que es un reto, ¿no? El doctor Carlos no me va a dejar mentir,
que obviamente tiene que levantar colgajo, yo tengo que aislar, como ven en la imagen, y tengo que controlar, obviamente, todos los tejidos para poder colocar ahí una restauración adhesiva como una resina, ¿ok? Ahora, importante que todo, siempre en toda la parte de las restauraciones, nosotros debemos prácticamente trabajar con protocolos de aislamiento, ¿ok? Obviamente, este tipo de protocolos, este tipo de procesos como los que estamos viendo aquí, pues es inevitable poderlo hacer. Es un reto. Yo siempre les comento, ¿no? Y siempre que doy en los diplomados, en los cursos, siempre les pregunto, ¿cuál es el mayor reto o por qué no aíslan? ¿Por qué optan por hacer un aislamiento relativo? ¿Ok? Una de las grandes preguntas, de las grandes respuestas es que me dicen, doctor, es que para mí es muy complejo, para mí he tenido muy malas experiencias, ¿no? No sé qué hacer, no sé qué utilizar, ¿ok? Entonces, lo que hoy las técnicas de aislamiento se han vuelto un poquito más dinámicas, más sencillas, más fáciles, porque dentro de la parte del aislamiento, para nosotros sí ocupamos grapas muy específicas. Yo sé que hoy tenemos aquí en nuestra audiencia muchos estudiantes, ¿ok? Que siguen Perio MX. Entonces, y que bueno, desgraciadamente cuando uno estudia siempre te dicen trae un kit de grapas para poder hacer protocolos de aislamiento. Hoy no, hoy prácticamente la gente que me conoce o que ha estado conmigo en algún curso siempre les digo, ocupamos cosas muy específicas, grapas muy específicas, modificamos grapas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy no puedo, yo les digo, de un kit de grapas, les digo, no me sirve más que una grapa. ¿Por qué? Porque el modificar, el utilizar grapas específicas me va a ayudar a que un aislamiento sea mucho más dinámico, más fácil, más sencillo y que yo pueda trabajar protocolos adhesivos o restaurativos de una manera mucho más rápida, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con la parte restaurativa. Oiga, es que me ocupa mucho tiempo aislar y no prácticamente pierden mucho tiempo, ¿ok? Entonces, dentro de la parte del aislamiento, cuando vamos a trabajar lesiones cervicales, es bien importante poder identificar también qué dique de hule voy a utilizar, ¿ok? Hoy tenemos en México, gracias a Dios, somos muy afortunados porque somos un país que prácticamente tenemos mucha diversidad de materiales, ¿no? Y más afortunados porque en México se hace uno de los mejores diques del mundo, que es Nicton, ¿ok? Entonces, y dentro del Nicton, ahorita vamos a hablar qué tipo de grosores, cuál utilizar para cada cosa, ¿ok? Y también tenemos diques que han salido, que son diques sintéticos, diques a base de nitrilo, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que yo incluso a mis alumnos les digo, ¿y por qué no aíslas? No, doctor, es que el paciente es alérgico al látex. Ok, eso no es pretexto para que yo no pueda hacer algún buen protocolo de aislamiento. Hoy, gracias a estos diques que tenemos a base de nitrilo sintéticos, pues podemos tener un buen aislamiento en aquellos pacientes que puedan ser sensibles al látex, ¿ok? Entonces, y tenemos esto, que dentro de los mismos diques, pues uno está muy acostumbrado a que yo voy prácticamente al depósito y me encuentro con que, pues, vengo por diques, ¿no? Y no sé esto. Tengo diques delgados, medianos, gruesos, ¿ok? Para una parte cervical, cuando yo voy a trabajar una parte cervical, doctores, que yo voy a trabajar una lesión cervical, una clase 5, ¿cuál sería el dique más indicado? ¿Ok? Ahorita voy a llegar a ese punto. El dique delgado es un dique que generalmente yo siempre les digo, todos estos grosores de dique son los ideales que las personas que hacemos rehabilitación o que van a hacer resinas o que se dedican a la parte restaurativa, pues deben de contener o deben de tener todo, por lo menos estos diques. El delgado, ¿por qué? Porque hay veces que yo solamente voy a trabajar un diente, ¿ok? Solamente me interesa aislar un diente, voy a trabajar un diente, no necesito trabajar una arcada completa, una hemiarcada, entonces por eso necesito tener un dique delgado, ¿ok?
Ahora, tengo un dique mediano. ¿El dique mediano para qué me sirve? Perdón, el dique delgado, regresando rápido, el dique delgado generalmente lo ocupa el endodoncista, el odontopediatra, ¿ok? Y esa es la situación. Entonces, ellos son los que utilizan más los diques, ¿no? Ahora, el mediano, en la parte restaurativa, nosotros utilizamos más el dique mediano, doctores. ¿Ok? Bueno, yo en lo personal, ¿por qué? Porque me dedico más a trabajar cuadrantes, a trabajar en arcadas o arcadas completas para la parte restaurativa. ¿Ok? Entonces, pero ahora llegamos a un punto interesante. ¿Ok? ¿Cuándo ocupar un dique grueso? Porque esto casi nadie lo sabe, ¿ok? Un dique grueso lo voy a ocupar precisamente cuando voy a trabajar una lesión cervical, ¿ok? Ahorita vieron en la fotografía este dique, ¿ok? Este es un dique mediano, es un dique de nitrilo. Se facilita mucho la posibilidad siempre y cuando ya tengan un poquito más de experiencia para poder aislar de una manera más rápida y trabajar y que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con el doctor con el colgajo levantado y tengo que trabajar de una manera más rápida, ¿ok? Pero el dique grueso, por ejemplo, está más indicado en que yo voy a hacer un desplazamiento en la parte, en sentido vertical de ese dique y necesito utilizar un dique grueso, ¿ok? Hoy en día, por ejemplo, que también escuchamos mucho de la elevación del margen, ¿ok? O que voy a trabajar o voy a hacer protocolos de cementación a nivel cervical, ocupo un dique grueso, doctores, ¿ok? En el diente donde voy a trabajar. ¿Por qué razón? Porque el dique grueso lo que va a hacer es, cuando yo lo voy a desplazar en sentido vertical, me va a dar mucho más tensión, más estabilidad, ¿ok? Entonces voy a poder trabajar, la grapa se va a poder adaptar muy bien y no voy a tener problema en la parte restaurativa, ¿ok? Entonces, bueno, esto es parte de lo que veremos en nuestro curso de manera presencial y que, bueno, pues obviamente si a alguien le interesa, ya el doctor ya les dio el beneficio de que puedan contar con ese descuento y que ojalá nos puedan acompañar pronto. ¿Sale? Y ahora sí, llegamos a la parte del material restaurativo, ¿ok? Aquí hay un tema de mucha controversia, ¿no? Porque hay muchos autores que hablan que un material restaurativo como los ionómeros de vidrio puede ser la mejor opción para una parte cervical, ¿ok? Que tienen mejor comportamiento por la liberación de fluoruro, ¿ok? Y que obviamente de esa zona que también puede ayudar al problema de la hipersensibilidad, ¿ok? La parte de los ionómeros de vidrio para mí como rehabilitador es buena, es interesante, pero yo en lo personal me gusta más utilizar un composite, ¿ok? Y ahorita les voy a decir el por qué, ¿ok? Y qué composites son los que yo utilizo. No es como que compra esto, si no, no vas a hacer una buena restauración en la parte cervical. No. Pero bueno, lo importante de hablar de un material restaurativo, doctores, que pueda ser ionómero, pueda ser resina, es que probablemente ya hablamos que lo fundamental pueda ser un protocolo de aislamiento, un protocolo adhesivo. Ahorita no me voy a meter mucho al hablar de la parte de qué tipo de adhesivos, qué tipo de cómo tratar el sustrato. Obviamente, ya eso ya nosotros lo tenemos ya un poquito más preparado en otro curso que igual les haremos la invitación, pero porque estamos un poquito aquí limitaditos de tiempo, pero con mucho gusto, si tienen duda al final lo vamos platicando, ¿ok? En cuestión de composites, doctores, yo en lo personal trabajo con 3 marcas, digo, no porque sea yo speaker de estas marcas, sino porque en mis manos es lo que funciona, ¿ok? Y les voy a decir otra característica. Por ejemplo, voy a hablar rapidito de estos. Embres, que es un composite nanohíbrido altamente estético. Aquí lo importante, doctores, cuando ustedes van a trabajar una restauración cervical, hablando restaurativamente, lo importante y lo fundamental es que debes de tener un muy buen terminado de esa resina. O sea, una resina que pueda yo darle un buen pulido, un buen abrillantado, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque a mí lo que me interesa es que no tenga acúmulo de placa. Todos los materiales tienen acúmulo de placa, algunos más, algunos menos. Pero un material que está mejor pulido que otro, obviamente va a tener un menor acúmulo de placa, ¿ok? Por eso es importante
saber qué composites se pueden pulir mejor unos que otros, y eso es importante. Yo no estoy diciendo aquí, yo creo que hoy todos los composites que hoy tenemos en el mercado mexicano son excelentes, pero sí es importante poder determinar cuál sí tiene un mejor pulido. Yo estos son los que a mí en lo personal me gustan, me atraen muy bien y me funcionan muy bien. Ahora, ¿por qué Empress? ¿Qué característica tiene? Pues obviamente hace muchos años existía Empress como una restauración indirecta que era contenía alto contenido de sílice. Hoy prácticamente ese sílice está impreso en la resina, ¿ok? Entonces, esta peculiaridad que tiene este composite, el sílice, el alto contenido de sílice, hace que el terminado o el pulido sea un terminado al alto brillo, ¿ok? Entonces, también es importante que cuando tú vas a restaurar, tengas en cuenta mucho esta parte, ¿no? La fluorescencia o el comportamiento de los materiales. Porque si tú vas a restaurar una parte cervical y el paciente, obviamente también debemos de evaluar obviamente la amplitud de la sonrisa y todo esto, si es un paciente que prácticamente pueda mostrar parte de toda la parte cervical, pues la fluorescencia sí es un punto importante, porque la fluorescencia, obviamente sabemos que a diferentes fuentes de luz, las restauraciones se pueden comportar o tienen un comportamiento diferente. Entonces, la fluorescencia o buscar que un material tenga la fluorescencia pues similar a la fluorescencia que tiene el esmalte o el diente natural, eso es importante, ¿ok? Entonces aquí tienen algunas marcas de algunas que, algunas no son tan fluorescentes que otras y algunos son muy buenos materiales restauradores, ¿ok? Entonces, yo puedo, de lo que puedo mencionarles de Empress, pues es prácticamente todo esto, ¿no? Prácticamente tenemos un muy buen manejo, tenemos colores básicos, o sea, en base a la colorimetría Vita, fácil manipulación. Yo creo que ese es uno de las tomas de decisión importantes como clínico, ¿no? Que yo pueda ayudar o que yo pueda manipular un composite de una manera sencilla, que no sea pegajoso, que lo pueda manejar, que yo pueda obtener resultados muy predecibles. Si el fabricante me dice, este es un esmalte en A2, yo ponga ese esmalte A2 y obtenga ese color que me pueda dar esa naturalidad, ¿ok? Entonces, los tres sistemas para mí son muy buenos. Tiene fácil estratificación y debido al contenido del sílice, entonces el pulido es muy superior. Entonces, para mí, Empress es una Empress Direct es una de los composites que es base, que es de mis primeras opciones para poder colocar en una lesión cervical o hablar en una parte restaurativa, ¿ok? Entonces, porque el terminado es muy bonito, es muy bueno. Entonces, y puedo hacer todo esto, aparte de que, como te dice, puedo hacer lesiones cervicales clase 5, pues puedo hacer toda esta gama de posibilidades. ¿Ok? Ahora, para mí otro de los consentidos es ¿no? Hablar de restauraciones. Se llama HRI, que bueno, ya no se llama ENA, ahora se llama Biofunction HRI. Y para mí es un composite muy bueno, ¿ok? Que puedo hacer restauraciones directas e indirectas. Es un composite que en su componente tiene partículas de circonia, ¿ok? Y que también dado al componente de circonia, ¿ok? Puedo tener una restauración espectacularmente muy bien pulida, bien terminada, ¿ok? Entonces, esta es una resina italiana que realmente todos los del gremio de la parte de rehabilitación o restaurativa, pues prácticamente ya la conocemos. Puede ser un poquito compleja en la parte del entendimiento de la técnica de estratificación, ¿no? Porque tengo dentinas, solamente tengo 3 esmaltes, o sea, de alto, mediano y alto, bajo, mediano y alto valor. Tengo efectos opalescentes y tengo efectos blancos. Entonces, realmente para mí es un sistema muy bueno, muy completo, en el cual yo pueda llevarlo a cabo. Y la ventaja es que les digo, puedes aparte hacer restauraciones indirectas o directas y funciona de maravilla. A mí en lo personal, para mí casi siempre son mis dos primeras opciones, ¿ok? Ahora,
muchos clínicos me dicen, oye, Roberto, fíjate que los composites que tú utilizas son un poquito caros. En la parte, por ejemplo, donde yo a veces llego a dar cursos, me dicen, no me es accesible poder conseguir estos composites. ¿Qué otra opción me podrías ofrecer o podrías recomendarme como de la experiencia que tú tienes de composite? A mí en lo personal, se me hace un buen composite, que es de Ultraden y se llama Forma. ¿Ok? Es un composite nanohíbrido también con partículas de circonia. También es un composite que tú puedas hacer una técnica de estratificación, también puedes hacer unas muy buenas clases 5. Lo único que les comparto y que muchos de los clínicos hoy en día me comentan, me dicen algo al respecto, es que les cuesta un poquito de trabajo la manipulación, que sienten que es una resina un poquito dura, pero en lo personal a mí no, yo ya llevo un tiempo trabajándola, creo que es un buen material restaurativo en el cual pueda yo obtener un muy buen resultado, ¿ok? Entonces, realmente, y es económico a comparación de los otros dos sistemas de composite que les acabo yo de mencionar, ¿ok? Entonces, no tenemos ahí mayor problema, ¿ok? Ahora, hay muchos clínicos que me dicen que ellos sí les ha favorecido el manejo con ionómeros de vidrio, trabajar las lesiones cervicales, ¿ok? Entonces, el trabajar los ionómeros de vidrio en una parte, en la parte cervical, puede ser una buena alternativa, ¿ok? Yo la verdad es que ya tengo rato de no utilizar casi ionómeros de vidrio, utilizo más composite, pero en su momento hay muy buenos sistemas, ¿ok? Tenemos muy buenos sistemas. Y por ejemplo, este es un material, un ionómero de vidrio híbrido, que es de la última generación de los ionómeros que tiene la compañía GC, ¿ok? Entonces, es un buen material que puedes utilizarlo en todas estas indicaciones, ¿no? Clase 1, clase 2, puede ser una MOD, una ocluso mesial, ocluso distal, ¿ok? Entonces, una restauración intermedia, mira, aquí está. Entonces, restauraciones clase 5 y en superficies radiculares, ¿ok? Este sistema, a mí en lo personal, yo sé que hay muchos ionómeros de vidrio para restaurar. Incluso la compañía GC tiene ionómeros de vidrio tipo 2, pero a mí en lo personal me gusta porque es un sistema muy completo, que ahorita se los voy a enseñar. También puedo hacer reconstrucción de muñones, ¿ok? Y hoy me encuentro con esto, ¿ok? La cápsula es un sistema que viene en cápsula ya predosificado, ¿ok? Y que para ello pues necesitamos un aplicador, necesitamos un equipo para la mezcla. Y yo creo que hoy todos los sistemas a base de ionómero deben de contener esto, un acondicionador que muchas veces es un ácido poliacrílico y trae un glaze al final de la aplicación del ionómero. ¿Ok? Entonces esto se vuelve un complemento muy bueno, muy interesante, porque realmente estoy llevando a cabo el acondicionamiento de la superficie para poder trabajar el ionómero de vidrio y aparte con el glaze, que es el que ven aquí en la pantalla del lado izquierdo, el Equia Forte Coat. Entonces, eso me ayuda a que pueda yo tener la restauración sellada y que no tenga ya prácticamente filtración, ¿no? Entonces, rápidamente, antes de abordarlos, por ejemplo, no es una clase 5, pero es una clase 1 de cómo podemos utilizar, ¿no? Entonces, utilizamos el acondicionador, el cavity conditioner, que es el ácido poliacrílico, durante 10-15 segundos, ¿ok? Entonces, se lava, se retira, se lava, ¿ok? Y después, para poder colocar el sistema del Equia, se le presiona la cápsula y la ponemos a un tipo como amalgamador a vibrar durante 20 segundos, ¿ok? Y después lo llevamos a esta pistola, ¿no? Para poderla dosificar y poderlo llevar a cabo. Si fuera una clase 5, podemos llevarla con la pistola y darle un poco de anatomía, ¿ok? Y listo. Y al final poder quitar los excedentes ya sea con un pulidor para resina o alguna fresa determinado. Y por último, darle un glaze o una capa que es que esta es fotocurable, ¿ok? Y ahí tendríamos ya prácticamente el resultado final,
¿ok? Entonces, ahora, la grandísima ventaja que yo le veo a este sistema es que viene por colores en base a la colorimetría de Vita, a 1, a 2, a 3, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante, que te pueda ayudar como una restauración. Tiene más aplicación en la parte de ontopediatría, ¿ok? Entonces, yo sé que lo utilizan mucho ahí, pero bueno, también lo puedes utilizar, ¿no? Porque yo sé que muchos clínicos todavía prefieren utilizar mucho ionómeros de vidrio, ¿no? Hay otro de la casa de Seiko, el Riva, que el Riva hay de autocurado o hay de fotocurado, ¿no? Que también yo puedo aplicar ese mismo protocolo y aplico luz y tengo ya prácticamente un ionómero de vidrio que ya lo pude fotocurar, entonces lo puedo manejar, ¿ok? Entonces, bueno, ya esta hora me la comí muy rápido, ¿ok? Bueno, ahora, yo siempre les pregunto, desgraciadamente a veces nos encontramos con esto, ¿y por qué llegan a fracasar los tratamientos en una lesión cervical o en una clase 5? ¿Ok? Primero, porque yo no identifico, que esa lesión cervical, probablemente en conjunto con el periodoncista, yo la pude haber cubierto, o yo restaurativamente pude haberla cubierto de una manera parcial. ¿Okay? Yo solamente restauro de una manera total, a veces cuando, por ejemplo, el periodoncista me dice, no puedo hacer algo quirúrgico o ya no puedo cubrirlo, entonces busco la manera, si ya incluso hay una cavidad, un socavado o una caries activa, entonces poderla llevar a cabo la cobertura total de esa lesión cervical. Ahora, ¿por qué fracasa? Porque no hago protocolos de aislamiento, ¿ok? No utilizo un composite de una buena calidad y sobre todo no llevo a cabo un buen terminado de esa resina. ¿Okay? Hoy, tristemente, yo, bueno, todavía me llego a enterar que a muchos de los alumnos les dicen, oye, ¿con qué vas a pulir tu resina? Con una piedra de Arkansas, ¿no? La piedra de Arkansas, doctores, no pule, desgasta, ¿ok? Si yo necesito pulir una restauración, ¿con qué pulimos, doctores, hoy en día? Con gomas, ¿ok? Con con discos, ¿ok? Yo siempre les digo, siempre me dicen, doctor, ¿cuál es el mejor sistema de gomas o discos? ¿Cuál me recomienda? Yo te puedo decir muchas marcas, ¿ok? Yo siempre les digo, no quiero ser tirarle a ninguna casa comercial, ni a la ni a la página de los chinos tan famoso, porque hay veces que compramos cosas ahí, pero yo siempre les digo, los pulidores no los compren ahí, porque están muy carentes de calidad, doctores. ¿Ok? Entonces, sistemas, vas a usar gomas, vas a usar discos, puedes usar diferentes marcas como las cuales les voy a mostrar ahorita. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho que ese sistema que vas a utilizar, si es importante que sea un sistema que no sea de un solo paso, doctores. Un sistema, llámese de gomas, discos, entre más pasos tenga, mejor terminado o mejores propiedades vas a tener determinado de tu restauración. ¿Ok? Entonces, usarlos a baja velocidad. Si hoy en día también está muy en boga los sistemas eléctricos. Si tú utilizas un sistema eléctrico, pues tienes la ventaja de poder controlar las velocidades y eso va a ayudar a que el pulido puedas obtener mejores resultados a una baja revolución que puede ser entre 4 o 6 mil revoluciones. Con irrigación, yo siempre les recomiendo, ¿ok? Sistemas de discos hay está Superfix de TDB, estos para mí son muy buenos, también TDB es una línea muy buena, ¿ok? Hay muchos sistemas que tú puedas comprar, ¿no? Hay unos que no te dan tan buen resultado. El Optragloss es buen sistema, pero creo que hoy en día tenemos muy por encima otros sistemas, ¿no? Que son buenos, ¿no? Estos sistemas, estos pequeños discos de la marca Eve o Diatech de Koa también son muy buenos, te dan muy buen terminado a tu restauración, a tu composite y obtienes muy buenos resultados. ¿Ok? Entonces, es bien importante que esto, pues yo obviamente yo tenga o pueda yo llegar a finalizar a esto, que pueda yo tener un composite de una muy buen terminado. Si yo no tengo un terminado en la parte cervical de la resina, doctores, voy a tener problemas, voy a fracasar. Voy a fracasar porque voy a tener un acúmulo de placa,
voy a tener una recidiva, ese tejido va a estar en una constante inflamación y pues obviamente no me va a favorecer a que yo pueda tener un tratamiento exitoso. Incluso cuando lo hacemos combinado, la parte quirúrgica con la parte restaurativa, sí hago mucho hincapié, al igual el doctor, de poder dejar el composite de una manera súper pulida. ¿Por qué? Porque obviamente después de eso afrontamos un colgajo y prácticamente eso va a poder cicatrizar de una manera mucho más rápida, más sencilla, en una superficie que está mejor pulida y no porosa. ¿Ok? Bueno, doctores, pues prácticamente ya casi estoy por terminar de compartir esta parte de qué materiales restaurativos. No sé si nuestra audiencia tenga algún comentario, alguna pregunta. Y pues bueno, ya aquí les dejo yo el correo. Ahí tenemos ya algunos cursos en puerta de lo que vamos a ir haciendo, de lo que vamos a ir viendo. Espero verlos pronto. Tenemos ahí grandes proyectos ahí con el doctor este año. Entonces, esperamos vernos pronto. Espero les haya servido esta información. Y pues muchísimas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Ara, doctora, muchísimas gracias por ser la conductora en este webinar y pues muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Le damos la palabra al doctor Carlos. No, hombre, querido amigo mío, muchísimas gracias. Se mostraba el gran nivel. Saludos a las casi 200 personas conectadas. La verdad es que es un gran gusto el que todos ustedes estén aquí con nosotros y sobre todo el hecho de que es un tema tan importante. Les mandamos un gran saludo a los países hermanos, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia, Uruguay, saludos a Argentina también, muchos colegas que se están inscribiendo, que están hablando. Déjanos aquí sus comentarios. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Es un tema muy interesante, ¿no? Que si este curso lo vamos a dar en el extranjero en algún momento, pues claro que sí, el doctor Roberto y yo tenemos la intención de irlos a visitar al extranjero, ahí a sus casas. Si están interesados o tienen algún centro de entrenamiento, con todo gusto, doctor Roberto y yo podemos hacer una concesión importante y hacer la agenda necesaria para poder ir a visitarlos en sus países y también en sus estados de la República. Y bueno, con respecto a las preguntas, que esto también lo trabajaremos en el curso presencial, del cual, si tú eres de las 150 y tantas personas conectadas, déjame decirte que tienes media beca para poder ser parte de este curso presencial aquí en México y también tienes media beca para ser parte de Perio MX Members, donde tenemos contenido como este. Y bueno, la gran pregunta es esta, querido amigo mío. ¿Este tipo de rehabilitaciones son específicas para odontólogos de práctica general o exclusivamente para especialistas en rehabilitación bucal? No, al contrario. Fíjate que yo creo que el enfoque hoy en día, yo me encuentro con muchos amigos que son dentistas de práctica general, haciendo muy buena clínica, ¿ok? Al igual que los especialistas, pero yo creo que hoy a veces existe mucha duda de todos, ¿no? Tanto generales como especialistas, de cómo poder manejar las lesiones cervicales o la parte restaurativa en una lesión cervical, ¿ok? Yo creo que aquí lo importante es poder identificar cuándo poderla cubrir de manera parcial, cuándo poderla cubrir de manera total. Casi siempre nos vamos por el camino de, hay una lesión cervical, la voy a cubrir de manera total, cuando a veces pudo haberse no utilizado un material restaurativo o se pudo haber utilizado un material restaurativo de manera parcial. Yo creo que eso lo importante es poder identificar si se pueda cubrir de una manera parcial o en ayuda o en muy interesante. ¿Qué kit pulidor recomiendas? Bueno, los que les mostré prácticamente TDB, que Shofum también, no sé, muchas marcas. Lo que sí es que creo que les hice hincapié que hoy pues nosotros adquirimos muchas cosas en la página china, ¿no? Pero hoy los pulidores, yo siempre se los he dicho, los pulidores sí están un poquito de carentes de calidad. Hay muchas cosas que conseguimos, ¿no? Que nos facilitan en esa página, pero los pulidores que he tenido yo la experiencia de
conseguir, de ver de los alumnos. Entonces, que tenemos en los depósitos dentales de marcas reconocidas, nos dan un muy buen terminado de las restauraciones. ¿Qué opina del Ketak U200? Es un buen material, es un buen material, ¿ok? Es un buen material, la verdad me agrada, ¿ok? Es un buen material, lo pueden utilizar, es un muy buen material. Bueno, pues saludos a Colombia, a Bolivia, que también se nos está pasando, a Chile, a toda Latinoamérica. Saludos a todos. Pues también a la doctora Ara de despedida y haga un reconocimiento al doctor Roberto Lima. Por lo tanto, doctor, nos hace el favor de dejar de compartir pantalla. Te mandamos un gran abrazo y bueno, Claro. hasta la próxima, doctor Roberto. Adelante. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí con todos ustedes y nos vemos pronto. Adelante. Gracias, doctor Roberto Lima, por haber estado con nosotros. Le entregamos de parte de Perio MX este reconocimiento. De verdad que le agradecemos mucho todo lo que nos ha dado en esta conferencia. Y pues bueno, esperemos el curso próximo y ya les estaremos dando información en las redes sociales de Perio MX. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación, obviamente de nuevo a Perio MX, al doctor Carlos, y fue para mí un honor haber estado aquí con todos ustedes, con todos sus seguidores, y pues bueno, quedo a sus órdenes, y pues esperemos vernos pronto. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego a luego, todos los que muchísimas estuvieron gracias. viéndonos. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales.